Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Así también yo os envío. Es el Señor que está hablándonos el día de hoy. Y se está dirigiendo a su pueblo, a esta casa, a sus hijos. ¿Dónde están los hijos del Señor? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Los seguidores de Jesús. Amén, gloria a Dios. El tema que titula el día de hoy es el enfoque 2025. Enfoque 2025. Así, acuérdense que cuando usted quiere enfocar algo, tiene que poner la mirada en eso, ¿no? Es la hoja de ruta que el Señor va a marcar para todos y cada uno de los que asisten a este lugar, los que están hoy presentes, los que se van a ir sumando según la misericordia del Señor durante este tiempo también a esta casa de oración. Van a tomar esta hoja de ruta y es el enfoque 2025 que hoy vamos a compartir, en donde el tema general va a ser pues la guía, el norte sobre el cual todas las áreas, ministerios, departamentos y organizaciones, la familia de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil va a caminar durante este año, enfoque 2025. Vamos a ir viendo algunos aspectos antes de revelar la temática de este año. Y para ello es importante comenzar con algunos aspectos, como por ejemplo, discipular. En el marco del texto que leímos en Juan 20, versículo 20 y 21, ahí habían algunos aspectos importantes. Jesús se estaba refiriendo a sus discípulos y también Jesús les estaba encomendando algo a ellos. Les estaba diciendo: así como el Padre me envió, también yo os los estoy enviando. Y creo que esa es una disposición importante para todos aquellos que seguimos a Jesús. Por lo tanto, discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús, porque viene de un hecho de que todos somos discípulos. No hay alguien que diga que es cristiano y no sea discípulo de Jesús. No habría coherencia en aquello. Por lo tanto, es necesario comenzar a familiarizarnos con aquella terminología que nos invita a realmente afianzarnos en la razón de ser de cada uno de nosotros. Por ello hablamos de discipular, es ayudar a otros a seguir a Jesús. Ayudar a otros a seguir a Jesús. Recuerde este concepto importante. Discipulado es el término que utilizamos para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. Por un lado, discipular como una acción, y en cambio discipulado, en donde también entras tú, porque se deriva de aquella acción, pero aquí ya hay un sujeto también, y somos nosotros. En otras palabras, es el término que estamos utilizando para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. Discipular, en otras palabras, se deriva de ayudar a alguien más a seguir a Cristo. Ayudar a alguien, ayudar a otra persona. Esa otra persona puede ser tu esposo, tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser un pariente cercano, lejano, puede ser tu vecino, puede ser tu compañero de la universidad, tu compañero de trabajo, puede ser cualquier persona a tu alrededor a quien le tengamos que ayudar a seguir a Jesús. De ahí que la vida cristiana es la vida discipulada y la vida discipuladora. Eso es la vida cristiana, discipulada y a su vez también una vida discipuladora, ayudando a otros a seguir a Jesús. Por ello entendemos que el cristianismo no es para gente solitaria. No es para gente solitaria o individualista. Alguien que diga es cristiano y vive como llanero solitario. No existe tal manera de poder concebir el cristianismo. Por ello, es para personas que viajan juntas. Somos peregrinos y nuestro tiempo en esta tierra es un viaje. Sí, es un caminar. Peregrinamos en esta tierra. Y mientras ocurre aquello, tenemos que caminar juntas como personas en el camino angosto hacia la vida eterna. Por lo tanto, cuando el uno cae, el otro lo levanta, amado hermano. Y si alguien se está estancando, el de atrás va que lo empuja un poquito. Y si el de adelante ve que el de atrás se va quedando, lo va jalando. Pero en el caminar de la vida cristiana lo tenemos que hacer juntos.
No lo podemos hacer aislados, separados, de manera egoísta, como algunos creen que no es necesario congregarse, que no es necesaria la iglesia en esta tierra, que no es necesario ir a una casa de oración. Por ello, todos los cristianos estamos llamados a ser seguidores de Cristo y a ser también siervos, lo que estaríamos llamados a sentirnos amados por Dios, y debemos también amar a otros. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero. Amén. ¿Y cómo Dios demostró su amor sobre nosotros? A través de Jesús. Qué lindo es saber que el amor de Dios está depositado en nosotros por medio de Jesús. Ahora, eso que usted ha recibido también lo debe impulsar a amar al prójimo como a sí mismo. Este amor por otros, al final del día lo demostramos ayudándolos a seguir a Jesús a través del camino de la vida. Del camino de la vida. Todos y cada uno de nosotros debemos estar claros que el cristianismo y ser cristianos, al final, ser seguidores de Cristo, implica algo importante. ¿Qué es lo que implica? Cumplir con los mandatos esenciales que Dios nos enseña en su palabra. Por ejemplo, el Señor le dice que amemos al prójimo. ¿Eso es un mandato o no? A ver, ¿a quién debemos de amar? A nuestra esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, y pare de contar. El Señor no hizo acepción cuando habló de prójimo. Y amarás a tu prójimo como. ¿Por qué este mandato al final es parecido al primero? Si amamos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra energía, con todo lo que somos y tenemos, también el Señor nos dice: hey, pero necesito que así como me amas a mí, quiero que ames a tu prójimo. Por ello, tenemos la necesidad de cumplir los mandatos, y estoy poniendo uno esencial. Otro de ellos, orar los unos por los otros, perdonándonos los unos a los otros. ¿Sí? De esa manera encontramos muchos mandatos que el Señor nos manda a cumplir. Llegamos a este punto, y esto es un preámbulo para abrir una cortina en esta mañana. Una cortina algo figurativamente como lo que ustedes están viendo en pantalla. Por ello, antes de poder develar esta temática que el Señor trae para nosotros, quiero saber dónde están los valientes que el día de hoy le van a decir al Señor: yo estoy aquí. Nuevamente voy a hacer la pregunta: ¿dónde están los valientes que el día de hoy le van a decir al Señor: yo estoy aquí? Y si el Señor te pregunta: ¿y para qué estás aquí? ¿Te vas a quedar entre cuatro paredes? Yo no quiero que te quedes entre cuatro paredes. Estas cuatro paredes solo sirven para que te prepares, para que te formes, para que te capacites, para que puedas interrelacionar también con tus demás hermanos. Pero no es el fin. El fin está en las calles. El fin está en tu barrio. El fin está en tu trabajo. El fin está en tu universidad. El fin está donde tú estés llevando la palabra del Señor. Por eso nuevamente les quiero preguntar: ¿dónde están los valientes del Señor en esta mañana? Gloria a Dios, porque si tú le dices: yo estoy aquí, tienes que decirle: Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Quiero que me envíes, oh Padre eterno. Quiero que uses mis capacidades. Quiero que afirmes la fortaleza que tú me has dado, los dones y talentos que me has dado. Quiero servirte, Señor. Aquellos valientes que hoy le van a decir al Señor: aquí estoy, Señor, envíame a mí, deben de recordar que no se trata del circuito cerrado que tenga esta iglesia, donde va a quedar todo grabado, sino que los ojos del Señor, los oídos del Señor están atentos a lo que tú el día de hoy prometas. ¿Cuántos le prometen al Señor, sí, que van a hacer su voluntad? ¿Cuántos le prometen al Señor en este día que van a hacer su voluntad? ¿Estamos listos entonces para poder revisar lo que el Señor tiene preparado para nosotros? El tema 2025, iglesia y hacer discípulos para la honra y gloria de Dios. Para la honra y gloria de Dios. Iglesia y hacer discípulos. Gloria a Dios por este tema. Iglesia y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Gloria a Dios, amado hermano, por su compromiso delante del Señor. Basado en Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, la razón de ser de la iglesia, la razón de ser tuya y mía en esta tierra, es lo que el Señor nos ha dejado como mandato. Asimismo hay otro texto para que ustedes puedan anotarlo, si lo quieren anotar, si lo quieren tomar fotografía, si lo quieren almacenar en su memoria. Lucas 24, 46 al 48 también dice lo siguiente: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Otro evangelio dice en Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De tal manera, amados hermanos, que no hay duda alguna del mandato del Señor a la iglesia. Y esta iglesia hoy le dice al Señor, he aquí, estoy aquí, envíame a mí. Durante el 2024 el Señor nos habló de perseverar en el llamado. Un llamado, amados hermanos, que tiene esta finalidad de que usted sea instrumento y canal de bendición para las personas a su alrededor. De tal manera que usted pueda ser ese agente multiplicador de los órganos que conforman el cuerpo de Cristo. De tal manera que usted el día de hoy, al hacer ese compromiso delante del Señor, va a comenzar a predicar la palabra con su testimonio, con su vida en todo momento. Bueno, este es el tema 2025. Ahora, vamos a articularlo un poco con el tema, el sermón y también lo que realmente el Señor nos dice en este día. ¿Por qué la temática? ¿Por qué en pleno 2025 si ya estamos escuchando tantas versiones, hipótesis, teorías de que Jesús ya pronto viene por su iglesia? Muchos ya no dan más allá del 2028, muchos ya no dan más allá del 2031. Muchos dicen que este es el año en el cual el anticristo ya se va a presentar. Muchos dicen que comenzará ya la gran tribulación. Y comenzamos a escuchar tantas cosas a nuestro alrededor, pero solo el Señor tiene el momento exacto. Solo el Señor sabe el día y la hora. Nadie más, ni los ángeles, ni tú ni yo, ni ningún otro hermano, siervo en alguna parte del mundo tiene claro cuándo va a ser. Hay señales, sí, y las señales están ahí. Por lo tanto, sí debemos de prepararnos, y más aún, si está tan cerca Jesús, ¿cuánta gente a nuestro alrededor aún no conoce del Señor? Por eso es importante conocer qué es lo que el Señor nos va a pedir a nosotros como iglesia. Jesús anhela que seamos sus discípulos. Eso anhela el Señor, que seamos sus discípulos. Él anhela que tú realmente no solo lo digas, sino que lo vivas. Que vivas como un discípulo de Jesús. Es fácil decir soy creyente, es fácil identificarse como evangélico, es fácil decir yo asisto a una iglesia, es fácil decir muchas cosas, pero solo por sus frutos conoceré realmente que soy hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor anhela que tú y yo seamos sus verdaderos discípulos. Dice Mateo 4, 17 al 20 lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos que después fueron sus grandes amigos. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Entonces dice ahí la palabra, dejando al instante, ¿qué cosa? Las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Jesús llamó y ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Qué interesante, amados hermanos. Cada cristiano debe de comprender que es ser un discípulo para poder serlo. ¿Qué es ser un discípulo? Debemos de comprender aquello. No estoy hablando que usted diga yo soy cristiano solamente.
sino realmente convertirnos en verdaderos discípulos, aprendices, seguidores de Jesús. ¿Qué es ser un discípulo? Cuando yo logro comprender esta verdad, entonces puedo ser un discípulo, puedo llegar a ser un discípulo. En el pasaje vemos acá que Jesús llamó a Simón y Andrés, los llamó y ellos le siguen. Lo mismo con los otros hombres que él llamó, le siguieron. No se quedaron de largo, no estuvieron dudando, no dijeron desde aquí, desde este lugar, desde mi confort, desde mi hogar, desde mi trabajo, yo te voy a estar siguiendo, Jesús. Sí, sigue avanzando nomás, Jesús, que yo voy atrás tuyo. No lo dijeron de esa manera, no le dijeron estamos ocupados, oh Señor, este es un tiempo de crisis, no hay mucho trabajo y necesitamos trabajar más y más y más. Y la gente comenzaba tal vez a invertir más el tiempo en las cosas de este mundo que realmente seguir a Jesús. Ellos no dijeron nada de aquello, ellos le siguieron, te vamos a seguir, pero no lo decían con palabras, lo seguían con hechos, con acciones. No solamente era lírico, no solo era poesía, eran acciones contundentes. Ser un discípulo de Jesús significa seguir sus pasos, hacer lo que Él enseñó y vivió. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Jesús perdonó. ¿Sabe lo que Jesús hacía? Jesús tenía amor por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, por los niños, por los pobres. Jesús nos deja mucho recorrido por el cual hoy en día los cristianos no quieren caminar por esa ruta. Pero si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, tenemos que seguir sus pasos. No como una materia en un seminario, no como un módulo dentro de una iglesia. Debemos de seguir a Jesús de acuerdo a lo que Él enseñó y vivió. Porque no solamente Jesús era un catedrático que se ponía en un panel a enseñar cosas en la sinagoga, no. Él enseñaba y vivía. Eso fue lo que ocurrió con sus discípulos. Ellos aprendieron de Jesús, vivieron con Él, y cuando Él faltó, ellos continuaron con la encomienda, el mandato, la disposición que era ir y hacer discípulos. Un mandato que Jesús le dio a esos discípulos en esa época y a los discípulos de esta época también. Aquellos que hoy están viviendo como cristianos, debemos de comprender que el fin no está en una denominación de corriente o pensamiento, sino más bien en ser verdaderos discípulos que siguen a Jesús. Ser un discípulo significa entrar en una relación personal y salvadora con Él. Significa tener una unidad con Él a través del nuevo pacto en su sangre, como hoy lo vamos a recordar también en la cena del Señor. Ahora, ser un discípulo de Jesús no comienza con algo que nosotros hacemos, sino con algo que Él hizo. Él dio su vida, Él derramó su sangre, Él compró nuestra vida a precio de sangre. Entonces, ser discípulo de Jesús no es algo que yo voy a comenzar a hacer este año y comienza conmigo y termina conmigo o con usted. Es con algo que Él hizo. Y a sus primeros discípulos Él los llamó, ellos le siguieron. Hoy por hoy el Señor sigue llamando. A nosotros Jesús un día nos llamó a creer en Él. Y como sigue llamando a los hombres, y el corazón de la Biblia en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos llamó a nosotros a creer en Él. Nos llamó, nosotros creímos en un sacrificio que Él hizo ahí, vicario. Porque el vicario, amados hermanos, es Jesús. Quien sustituyó mi vida y la tuya en la cruz fue Jesús, no fue ningún hombre, póngale ahí usted el nombre que quiera. Entonces, solo Jesús es el que se sacrifica por mí. Él se sacrificó por mí. Él fue el que dio su vida por mí. Él derramó su sangre por mí. Y en base a ese acto, cuando somos llamados a mirar hacia la cruz, nos arrepentimos de nuestros pecados y le hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, ahora somos sus discípulos, porque empieza por algo que Él hizo.
No empieza por algo que nosotros hacemos. Por lo tanto, el discipulado cristiano ahora comienza mirando siempre a la cruz, en la aceptación de su regalo, la gracia, la misericordia que el Señor puso sobre cada uno de nosotros día a día, una relación con Dios y la promesa de la vida eterna. Nuestro discipulado con Cristo comienza cuando escuchamos esta palabra corta y directa: sígueme. Ahí empieza nuestro discipulado, cuando escuchamos, así como estaba Pedro, así como estaba su hermano Andrés, escucharon, pero también obedecieron. Cuando tú y yo escuchamos y obedecemos esta palabra, comenzamos entonces realmente nuestro discipulado. Comenzamos a hacer las cosas que Jesús enseñó y vivió. Eso es lo que el Señor quiere que el día de hoy comprendamos, amados hermanos. El discipulado no es una materia más. El discipulado es un estilo de vida. El discipulado es una manera de identificarnos con aquel que lo dio todo por nosotros y espera que tú y yo también retribuamos a Él. Si usted se considera cristiano, ¿dónde están los cristianos en esta mañana? Implica que ha escuchado a Jesús. No es que ha escuchado a un hombre. Usted escuchó a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que un día vino a salvar, a buscar lo que se había perdido, pero que muy pronto viene ahora con una espada de justicia. Por lo tanto, implica que usted, al identificarse como un cristiano, un discípulo, porque escuchó y obedeció esta palabra que Jesús un día le dijo, implica también que estamos tomando la cruz. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Casualmente el miércoles, en el tiempo de los varones, se estaba enfocando el tema hacia tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Por lo tanto, esto implica ahora, cuando usted está dispuesto a renunciar y a dejar todas aquellas cosas que le impiden seguir a Jesús para tomar la cruz y seguir a Jesús, es porque usted va a hacer lo que Él enseñó y vivió. Porque usted está escuchando y obedeciendo esta palabra. Muchos se quedan solo en oidores. Es fácil decir amén, es fácil decir gloria a Dios, pero incluso el Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en mi reino. Es importante oír y obedecer esta disposición del Señor Jesús. No existe cristiano que no es discípulo de Jesús. Bueno, Señor, yo más adelante, hoy me identifico, ya te acepté, ya espérame un poquito más adelante veré en qué me comprometo, si voy a leer la Biblia, si voy a orar, si me congrego en alguna iglesia. No puede alguien identificarse como cristiano y no ser discípulo de Jesús, ni tampoco viceversa. Nos cuesta el día de hoy muchas veces entender la palabra porque no la leemos. Pero si tú y yo vamos a la palabra, nos damos cuenta que no somos nuestros. En el momento que recibo a Jesús, estoy aceptando que Él me compró a precio de sangre, un precio que nadie puede igualar. Nadie puede igualar. Cuando usted busca esta verdad en la palabra, llega a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20, y encontramos una verdad maravillosa. O ignoráis, porque la gente ignora. Mucha gente ignora a conciencia porque no lee la Biblia. Otros a veces porque nos olvidamos a veces de la palabra. No sé cuál es tu caso, si es porque eres apático a la palabra, porque no la lees, o porque tal vez por la edad ya te estás olvidando. Entonces la palabra dice hoy: o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Qué lindo. Versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precio. Qué lindo, el precio que nadie podía pagar. Todo el oro del mundo, toda la riqueza de este mundo no serviría para igualar el pago de un alma. Pero el Señor derramó su sangre. Y por eso dice ahí: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La vida cristiana es la vida discipulada,
y comienza a convertirse en un discípulo. Así que el Señor anhela que tú seas un discípulo. El Señor no le interesa que tú te andes identificando como miembro de una iglesia, como cristiano de moda. El Señor quiere que te identifiques como un discípulo que oye y obedece cuando Él te está diciendo sígueme. ¿A qué estás dispuesto en este año? Apenas estamos segundo domingo del 2025. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a renunciar para seguir a Jesús? ¿Cuál es tu compromiso en este año para poder realmente seguir a Jesús? Como un verdadero discípulo, ¿vas a dejar el mal carácter? ¿Algún vicio? ¿Qué vas a dejar? ¿Algún rencor? ¿Algún resentimiento? ¿Qué vas a dejar? ¿Apatía? ¿Frialdad? ¿Qué es lo que vas a dejar en este año? ¿Qué es lo que está impidiendo que realmente dejes este paso de fe en seguir a Jesús? Qué lindo testimonio que sigue resonando en las paredes de la historia al ver la actitud de un hombre como Pedro, de un hombre como Andrés, pescadores, toscos, de hacha y machete. Y dejaron lo que estaban haciendo, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Así como los demás discípulos. Hoy te animo, amado hermano, a que realmente hagas el compromiso con el Señor de ser un discípulo de Él. Pero también el Señor no quiere que nos quedemos en ese estatus. Soy discípulo. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Amén, gloria a Dios. El Señor no dice quédate ahí. El Señor te dice quiero que seas un discípulo que discipulas. Ser discípulos que discipulan a otros. Esto tiene un efecto multiplicador, amados hermanos. Hay que multiplicar. Hay que multiplicar. No debemos de quedarnos solamente en ese estatus que puede ser egoísta al final del día. Dijimos que la vida cristiana es también una vida de discipulado. Todo el que es discípulo debe de discipular. Todo el que es discípulo. No, es que eso es para el ministerio de evangelismo y discipulado. Eso es para algunos entendidos, unos privilegiados, unos que tienen una corona por ahí, unos sí que están divinamente ya separados para ser discipuladores. No, esto es para todo aquel que se identifica como discípulo de Jesús. Por lo tanto, todo el que es discípulo debe de discipular. Y la palabra es clara porque el mandato de Jesús es ¿cuál? Y haced discípulo. ¿Hay el nombre de alguien? ¿Algún ministerio en especial? ¿Hay algún privilegiado en especial? Yo no vi ningún nombre ahí. Yo no vi nada acompañado en este texto que no sea que es un mandato para todo aquel que recibe a Cristo Jesús. Y si tú has recibido a Cristo Jesús, déjame decirte que el Señor quiere que salgas de esa comodidad donde has estado viviendo por años. Por años. El Señor te quiere activo. El Señor no quiere que seas ahí una higuera sin fruto. El Señor no te quiere ver ahí sin fruto. El Señor no te quiere ver ahí estático, pálido, simplemente engordando, leyendo la Biblia y nada más. El Señor quiere que tú muevas, que seas un hombre y una mujer de Dios activo, no pasivo, no quedándote solamente, es que para eso está el pastor, para eso están los diáconos, para eso está el ministerio, y usted no se anima realmente a creer lo que el Señor le está diciendo. Usted está perdiendo bendiciones. Notemos que cuando Jesús da la gran comisión en Mateo 28, no envía solamente a predicar el evangelio, porque eso sería solamente evangelismo. Va más allá, vayan y hagan discípulos. Y podemos comprender entonces que todo discípulo del Señor debe discipular. Si usted sigue desagregando, no hay manera de que usted pueda forzar el texto para no comprender esta verdad. Es claro, debemos discipular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me la estás haciendo difícil este año? ¿Por qué ya comienzas, Señor, a incomodarme? Porque tal vez usted pueda estar incomodándose. ¿Por qué? Y no le estoy diciendo precisamente que se vaya a matricular a un seminario. No le estoy diciendo que vaya a estudiar precisamente en una universidad. Gloria a Dios si lo puede hacer. Para eso también tenemos espacios dentro de la iglesia para aprender la palabra. Estamos hablando de un estilo de vida, de que usted pueda, a la luz de la palabra, también compartir lo que de gracia recibe, de gracia compartirlo con alguien. ¿Por qué la gran pregunta? Porque seguimos al único que sigue llamando a las personas a seguirle y nos sigue llamando también para que podamos decirle a otras personas que le sigan. Jesús nos sigue diciendo cada día, así como tú me sigues, quiero que le digas a otros que me sigan. ¿Es difícil acaso aquello?
Yo no sé hablar, algunos podrán decir, es que a mí me da nervio. Amados hermanos, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No es fácil y nadie dijo que lo sea, pero si usted no se atreve a creerle a Dios, no solo creer en Dios, sino a creerle de que Él lo va a dotar, así como dotó a un Pedro, a un Andrés, a un adolescente como Juan, a un hombre como Dídimo, a un hombre también como Mateo. ¿Y cuántos más? No todos eran con el perfil de Pablo. El Señor no hace acepción de personas. Y hay hombres y mujeres de Dios que demuestran a través de la historia que cuando se atrevieron a creerle al Señor, el Señor se manifestó a través de sus vidas y muchos fueron alcanzados para llegar a los pies de Cristo. Es algo que estamos llamados a hacer por amor y por obediencia. Así que si usted ama, no puede dejar de obedecer. La obediencia, al final del día, lo que quiere decir es que usted está amando realmente. Solo alguien que ama obedece, y el que obedece es porque está amando a Dios como Él se merece. En Marcos encontramos aquella situación en donde un maestro de la ley le comienza a preguntar algo a Jesús. Le pregunta al Señor Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y vemos lo que el Señor responde en Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Dónde están los que aman a Dios con todo su corazón? Bien, dice el Señor, también con toda tu alma. Y también te dice con toda tu mente. Y también te dice con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es lo que el Señor dice. Aquellos que dicen, sí, yo amo al Señor de todo corazón, pero también te dice algo más ahí. Quiero que tus pensamientos me amen. Quiero que con tus fuerzas, con tu motricidad, con ese accionar, quiero que muevas tu cuerpo y demuestres que me amas. Si un sábado toca evangelizar, no hay nada más importante que se quede la olla en la casa, que se quede el perro sin bañar, que se quede la novela en stand-by, que se quede cualquier otra actividad, amados hermanos, pero usted tiene que estar dispuesto a evangelizar. Usted tiene que estar dispuesto a llevar la palabra de Dios en alto. Porque no puedo discipular a alguien si alguien no está recibiendo a Cristo Jesús. Necesitamos ver aquí lo que el Señor dice. Yo no quiero que me honres de labio. Yo quiero que tú me demuestres que me amas verdaderamente. Y versículo 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde está? Y aquí me encanta porque meto el dedo en la llaga. Tu prójimo es todo aquel que está a tu alrededor. Te guste o no te guste, del color que sea, de la talla que sea, de la grosura que sea, de la política que profese, e incluso de aquellos que tienen desviaciones morales y espirituales. Prójimo es todo aquel a tu alrededor y Dios te dice que lo ames. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que ni siquiera ama a la esposa. Hay gente que ni siquiera ama a sus hijos. Y no por lo que le digan, sino por lo que hacen, cómo los tratan. Hay padres que tratan a sus hijos como a perros. Hay esposos que tratan a sus esposas peor que esclavas y sirvientes. ¿Esa es la manera de amar al prójimo? No. Ahora imagínense, si a los de su casa no ama como Dios manda, peor le espera al vecino. Peor le espera a alguien que no conoce. Peor a alguien que pueda estar drogándose afuera en la calle. Necesitamos tomar conciencia de lo que el Señor quiere para esta iglesia en esta época. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor recuerda algo que tal vez en la escuela dominical nos enseñaron hace muchos años y tal vez entró por un oído y se salió por otro oído, porque nuestro comportamiento deja mucho que decir. Un hombre que ama a su esposa, un hombre que ama a sus hijos, un hombre que ama a su familia es sacerdote de su casa. Y si es sacerdote de su casa, tiene una cobertura. Y no es el pastor, es Cristo Jesús. Y yo voy a ser cabeza de mi hogar si Cristo es mi cabeza. Por lo tanto, me tocará renunciar a muchas cosas para convertirme en el mejor esposo que esa esposa pueda tener. Para convertirme en el mejor padre que esos hijos puedan tener. Porque no se trata de lo que yo quiero, es lo que Dios manda. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Dios desea es que todo nuestro ser le ame. Todo nuestro ser le ame. Tenemos que amarle, amados hermanos, de acción. Tenemos que amarle de pensamiento. Tenemos que amarle de palabra.
que nuestro cuerpo, alma y espíritu le ame a Él, pero con verdad. Ahora, nuestro amor a Dios lo mostramos hacia aquellos que han sido también hechos a imagen de Dios. Cuando la palabra dice en Génesis que Dios creó al hombre, ¿a qué? A su imagen y semejanza, amado hermano. A su imagen y semejanza. Tenemos que amar a Dios y le demostramos a Dios que lo amamos cuando amamos a todo aquello que fue hecho a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, es nuestro prójimo. Y el motivo para discipular a otros comienza con el amor de Dios y nada menos. Yo voy a discipular a otros porque el amor de Dios se derramó sobre mi vida por medio de Cristo Jesús. Y ahora lo mínimo que puedo hacer es retribuirle al Señor en ese amor, en acciones hacia la iglesia, hacia el prójimo, hacia la sociedad en general. Dios nos ha amado en Cristo y por eso tú y yo le amamos, mostrando nuestro amor también por Dios en parte, amando a aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor, amando a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y triste y lamentablemente que en muchas iglesias ni siquiera los mismos hermanos se soportan, no se aman, no se respetan. En los hogares pasa lo mismo, ni se diga en la sociedad en general. Hoy en día la sociedad ecuatoriana se ha convertido a través de las redes sociales en un campo de batalla. Ustedes vieran cómo se profesan odio, resentimiento, acusaciones, falsos testimonios, etcétera, etcétera. Ahora imagina cómo está el mundo entero. Ah, es que tú eres contrario a lo que yo pienso, entonces te voy a dar con una metralleta, hermano, y comienza una sátira de mensajes y todo lo demás. ¿Y solo por qué? Porque no estás de acuerdo conmigo. ¿Por qué mejor no nos ponemos dos de acuerdo aquí en esta tierra para clamar el nombre del Señor? Ahora, si dos o más están reunidos en su nombre, imagínense lo que pueda suceder ahí en ese lugar. Entonces el amor de Dios por nosotros inicia una reacción en cadena. El amor que Dios siente por mí, que lo derramó por mí y que lo ha manifestado a través de Cristo Jesús, reacción en cadena. Yo tengo que amar a los que están a mi alrededor y amarlos como Cristo también amó a toda aquella gente que incluso lo entregó. Los judíos religiosos, sí, de esa época, lo llevaron a la cruz. El instrumento, los romanos, especialistas en esa muerte de cruz. Pero el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos. Alguien que ama, perdona. Y pide perdón también por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La reacción, amado hermano, es esa. Él nos ama, nosotros le amamos a Él y luego amamos a los demás. Dios me ama, yo le amo a Él y también amo a los demás. Es una relación vertical y horizontal. Si esto no está pasando en nosotros, entonces debemos de revisar nuestro cristianismo. Si yo no estoy amando como Dios manda, debo de revisar mi cristianismo, en otras palabras. Primera de Juan, capítulo 4, 19, 21, no porque lo dice el pastor en este día, lo dice el Señor. Nosotros, ¿dónde están los que amamos al Señor? Ahí dice ahí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios por esta verdad. Pero dice versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Wow. Y si es mentiroso, su padre tiene que ser el rey de la mentira. Y si usted va a ver quién es el padre de la mentira, dice Juan 8:44, que es Satanás. Y si usted va a Apocalipsis 21:8, ¿dónde van los mentirosos? Entonces hay que definirnos realmente, porque aquel que está en Cristo no puede ser mentiroso. ¿Cuándo fue la última vez que usted mintió? Es que era para salir de una deuda, de un problema, no importa. La verdad es la que nos hace libres. La mentira nos esclaviza. Dice algo más ahí, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien ve en la iglesia, a quien ve recurrentemente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, ¿de quién? De Jesús. Y dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Dónde están los que aman a Dios en esta mañana? Si usted ama a Dios, tiene que amar a su hermano, le guste o no le guste. Usted tiene que amar a su hermano.
Discipular a otros es hacerle un bien espiritual para ayudarles a seguir a Cristo. Y es la mejor manera de demostrar nuestro amor por Dios, nuestro amor por el Señor y por la gente alrededor nuestra. Al final del día, todo esto es un asunto de obediencia. Nuestro amor nunca va solo, va acompañado de obediencia. Sí, es algo que Jesús enseñó. Jesús, amados hermanos, nos amaba de una manera tremenda, pero ese amor tenía que llevarlo a la cruz. Tenía que llevarlo a la cruz. A veces para obedecer necesitamos buscar fortaleza espiritual, porque nuestro espíritu quiere algo, pero nuestra carne nos recuerda lo que la gente nos ha hecho, tal vez de burlas, tal vez de acusaciones, tal vez de difamaciones, tal vez de que alguien nos robó, de que alguien nos quitó algo, de que alguien nos lastimó física o psicológicamente. Y para obedecer se necesita realmente estar fortalecido espiritualmente. Dice Juan 14:15, si me amas, si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Guardar sus mandamientos es obedecer lo que Él ha mandado hacer. Nuestra obediencia es llevar a otros a la obediencia. Qué lindo. Nuestra obediencia, mi obediencia a Dios es llevar a otros a la obediencia también. Así que a usted le tocará ser ese agente, amado hermano, por el cual el Señor quiere que usted discipule. Entonces, debemos ser discípulos que discipulan, porque Jesús anhela que seamos sus discípulos. Pero llegamos a una pregunta el día de hoy: ¿por qué debe discipular la Primera Iglesia Bautista de Guayaquil? ¿Por qué usted debe de discipular? Y vamos a encontrar rápidamente 3 aspectos. Primero, porque el Eterno ha llamado a la iglesia a ser pura, santa. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, viene por una iglesia sin mancha, viene por una iglesia vestida de blanco. E incluso cuando Pablo le dirige una carta a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 14, que vamos a leer ya mismo, encontramos parte de la razón por la que Jesús vino al mundo. Y fue precisamente para llamar, fue precisamente para crear un pueblo puro para sí mismo. Veamos qué dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, que dice ahí, sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recuerde que ser discípulo de Jesús es hacer lo que Él enseñó y vivió. Y Jesús, amados hermanos, nos deja ejemplo claro. Este debe de ser nuestro deseo para nuestra propia casa de oración. Debemos de ser ese ejemplo radiante de santidad. ¿Usted es ejemplo de santidad? ¿Usted es un ejemplo de ese poder transformador de Dios en su vida? ¿Usted le está demostrando a los más pequeños, a los que vienen atrás, sea físico o espiritual? Porque hay pequeños espirituales, por decir así, alguien que recién nació espiritualmente, alguien que recién ha recibido a Cristo Jesús. O físicamente aquellos niños, adolescentes, jóvenes que vienen atrás. Usted está siendo un ejemplo de santidad. Usted le está ayudando a las personas a su alrededor a crecer en santidad. Por ejemplo, el chisme es algo contrario a vivir una vida de santidad. Hablar de los demás es algo que realmente no tiene nada que ver con la santidad. La murmuración no tiene nada que ver con la santidad. La queja no tiene nada que ver con la santidad. La inconformidad, la ingratitud no tiene nada que ver con la santidad. El que me crea yo mejor que otras personas no tiene nada que ver con la santidad. Eso es orgullo, petulancia, altivez, prepotencia. Así que si usted realmente está preguntándole al Señor ¿por qué debemos discipular? Porque yo quiero una iglesia santa, porque yo quiero una iglesia pura, porque yo quiero que ustedes sean esos agentes que lleven la verdad y que encaminen a otros también a vivir en santidad. Ahí tiene una primera razón. Entonces, ayudamos
a los demás cristianos a crecer en conocimiento y en santidad personal. Ayudamos de esta manera. Una segunda razón que tenemos también en esta mañana, porque tienes una cantidad de tiempo limitada. Esta es la que más me puso en vereda. La que más me puso en vereda. ¿Y sabes por qué, amado hermano? Porque no sé cuánto tiempo me queda. Sé cuánto tiempo me he consumido al día de hoy. Y creo que cada uno de nosotros conoce esa verdad. Usted ya sabe cuánto se ha consumido de lo que en la gracia y misericordia el Señor le ha dado a usted para vivir en esta tierra. Así que muchos ya se han consumido 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años. Ya tal vez usted se los ha consumido y no regresarán jamás. Pero no sé cuántos años más voy a tener. Algunos aspiran a llegar a 80, otros a 90. Pero ¿quién te asegura eso? ¿Quién te asegura eso? Cuidado, vamos a ser como aquellos hombres imprudentes que planificamos para el futuro, que llenamos los graneros, que proyectamos negocios, que hacemos lo de acá. Y wow, por ahí sale esa palabra que dice, ¿sí? Necio. ¿Sí? Hoy vienen a pedir tu alma y usted se queda con los churros hechos. Entonces no hay manera de saber cuánto tiempo queda. Por lo tanto, esta iglesia está llamada a discipular. Porque el tiempo es limitado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo. O sea, aprovecha bien la vida. Aprovecha tu vida. Esa vida que de repente está llena de ocio, de vagancia espiritual. Esa vida que de repente hoy está hambrienta espiritual, pero tu carne no le da de comer palabra. Solo le da golosina espiritual. Ahí consume golosina espiritual, consume golosina espiritual. Y la gente consume la golosina espiritual a través de las redes sociales. Y la gente pierde su tiempo en los ovnis y pierde su tiempo en muchas cosas y en banalidades de este mundo. Hay mucha gente que está más interesada en conocer al anticristo que conocer a Cristo. Entonces no pierda más su vida. Dice el Señor, aprovechando bien la vida, porque los días son malos. Malos. Por lo menos a mi alrededor yo veo mucha maldad. Dice algo más, 1 Corintios 7:29 en la primera parte. Pero esto te digo, ¿a quién le dice? A sus hermanos ahí en Corintios, que el tiempo es corto. Es corto, amado hermano. Es corto. Y como usted no sabe cuánto tiempo le queda, todos al final del día somos desafiados por el hecho de que la vida es corta y nuestro tiempo es precioso. Aprovéchalo. Estás enemistado con alguien, haz la paz. Vive en paz. Si tienes alguna enemistad con tu cónyuge, pues es el tiempo del día de hoy de poner todo eso en el pasado. ¿Tienes alguna diferencia con algún compañero de trabajo, con algún compañero de estudios? ¿Tienes alguna diferencia con algún hermano en la iglesia? Hoy el Señor nos manda a examinarnos, ¿no? Para no tomar la cena indignamente. Busca la paz. La paz que Cristo nos la da de una manera maravillosa. Que el tiempo que tenemos lo podamos aprovechar. Aprovechalo, amado hermano, aprovecha. He escuchado en estos días atrás, mucha gente se remontaba a 1999 y la expectativa de llegar al 2000 y todo lo que iba a colapsar, y que las computadoras iban a colapsar, que el sistema financiero iba a colapsar, que el mundo iba a desaparecer, que muchos no creían que iban a llegar al 2025. Imagínate, ha pasado un cuarto de siglo ya de este siglo y no sabemos cuánto tiempo más pasará. ¿Será acaso que llegaremos al 2030, al 2050, al 2026? ¿Terminaremos este año? No lo sé. Pero el tiempo que te quede, aprovecha y lo inviértelo, porque la vida es preciosa. Por tanto, considera reunirte con alguien de esta casa de oración. Por ejemplo, cada final de culto, ¿usted qué debe de utilizar? Debe utilizar lo que Dios le ha dado como herramienta y ponerse a buscar la aplicación de las verdades que el Señor le ha traído. No para hablar de chisme, ni telenovela, ni de fútbol solamente. Mejor dicho, nada de eso. Sino invertir el tiempo en discipular a otros, en ayudarlos en las verdades que no están claras. El poder ser canal de bendición para muchas personas. Tenemos que aprovechar el tiempo. Después de un culto de martes de bendición o de reunión de varones o un tiempo de estudio bíblico, tenemos que aprovechar los espacios que tiene la iglesia para poder también discipular a otros.
¿Alguien tiene duda del diezmo? ¿Alguien tiene duda de lo que es dar dones, de poner al servicio los talentos? ¿Alguien tiene duda de lo que es la enseñanza? ¿Alguien tiene duda realmente de la venida de Cristo por segunda vez? ¿Alguien tiene duda del rapto? ¿Alguien tiene alguna duda? Hay que buscar los espacios para afianzar la verdad a la luz de la palabra. Pueden hablar juntos sobre muchas cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Hay que buscar el tiempo. Otra razón por la cual hay que discipular en esta iglesia. Finalmente, porque Dios es glorificado cuando el pueblo crece unido. El pueblo de Dios va a ser glorificado porque crece unido. Y dice 1 Corintios 14:12: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. De la iglesia. Ahí no te está hablando de un partido político, de un equipo de fútbol. Ahí no te está hablando de un equipo del barrio. No, te está diciendo de la iglesia. De la iglesia. Es necesario crecer juntos en edificación. Por lo tanto, el cristianismo individualista es una contradicción. No existe un cristiano individual. No existe. Imagínese un cuerpo que ande caminando por ahí, que el riñón se le salga por un lado, que el corazón ande por otro lado, que el ojo ande por la parte de acá sola. O usted, cuando viene acá a la iglesia a congregarse, usted deja el pulmón en la casa. ¿Cuántos dejan el pulmón en la casa? Nadie deja el pulmón en la casa, ¿no? Alguien deja una pierna, una mano, un ojo. ¿Qué deja usted en la casa? Usted se mueve con todo su cuerpecito, ¿no? ¿Sí? Y usted lo alimenta para que el cuerpo crezca. Usted hace ejercicio para que el cuerpo se fortalezca. Usted hace muchas actividades porque el cuerpo es uno. Por lo tanto, el discipulado también nos invita a nosotros a mirar que no somos llaneros solitarios. No puede existir un cristiano individualista, porque eso no lo enseña la palabra. No fuiste hecho para vivir la vida cristiana solo. Jamás de los jamases. Es ahí donde nosotros tenemos que pensar. Si estamos creciendo en madurez como cristianos, mientras ignoramos a muchas personas en la iglesia, algo está mal. Si usted cree que está madurando espiritualmente y tiene resentimiento, odio, coraje, repudia a alguien, fuera o dentro de la iglesia, entonces usted tiene que hacer un alto también. Ponerse a pensar dentro de su vida, examinarse. Y si hay que pedir perdón, este es el día y este es el momento. Dios busca que nosotros le glorifiquemos primeramente a través de nuestra vida, pero también como iglesia. Una iglesia fragmentada, dijo el mismo Señor Jesús: ninguna casa dividida contra sí mismo permanece. Por lo tanto, tienen que estar todos los ministerios unidos, todas las organizaciones unidas, todos los departamentos unidos. En otras palabras, todos los que somos parte de esta iglesia tenemos que estar unidos como uno en Cristo. Crecer, edificándonos mutuamente, ayudándonos mutuamente. Independientemente que le guste o no, cuando vives en el contexto de la comunidad, tu vida está llamada a estar conectada con los demás. El dolor de alguien debe de ser tu dolor. La alegría de alguien debe de ser tu alegría. Si alguien está triunfando en esta iglesia, gloria a Dios por aquello. Si alguien está yendo mal, tenemos entonces que buscar la manera de ayudarnos. No ser contrarios en ese sentido. El cuerpo de Cristo está llamado a crecer juntos. Juntos, amados hermanos. Juntos. Para poder concluir, amados hermanos, si somos cristianos, debemos comprender que somos discípulos de Cristo. Todo lo que hemos visto en este día nos ayuda a mirar el caminar de estos 12 meses. De estos 12 meses. Ser discípulo de Cristo implica que usted y yo seamos discipuladores. Nosotros como varones nos hemos desafiado a rescatar esos varones descarriados y perdidos que andan por ahí. Las mujeres me imagino que van a hacer lo mismo. Los matrimonios van a hacer lo mismo. Aquellos que creen que pueden vivir la vida solitaria están equivocados. Necesitan ayuda, SOS. Tenemos que ser ese grupo de hombres y mujeres que está el día de hoy oyendo y obedeciendo el sígueme. Discípulos que discipulan. Pero también debemos recordar que la iglesia existe en parte también para ayudarte a discipular. Esta casa de oración existe también para ello, para ayudarte. Y nosotros podemos abrir todos los espacios para aquello. Pero si tú no te interesas,
Si para ti es más importante un sábado barrer el portal de tu casa o arreglar el patio de tu casa que venir a discipular, o venir a aprender a discipular, a evangelizar, entonces tú tienes un problema. Tenemos que priorizar el orden de las actividades en nuestras vidas. Y cerramos con este texto y lo vamos a hacer levantados todos para poder entregar este espacio en las manos del Señor. Debemos recordar que la iglesia existe para que podamos ayudarnos a discipular, y hay que valorar todo eso. Hay que valorar todo lo que el Señor nos está enseñando. El Señor Jesús enseñó y vivió todo lo que Él a través de su palabra nos está diciendo en este día. Un 2025 desafiante para poder crecer, para podernos multiplicar, para poder sanar, para caminar en santidad, para caminar en obediencia. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no está caminando en la santidad que Dios demanda? Nos podemos equivocar en el camino, pero no debe de ser el fin la equivocación. Debe de ser también la oportunidad para reconocer que tal vez por muchos factores, en un momento dado nuestra mirada bajó de Jesús. Bajó. Y si bajó de Jesús, nos perdimos del camino. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia nos dejó una hermosa lámpara, su palabra. Esta palabra maravillosa no debe de ser puesta debajo de la cama, no debe de ser puesta solamente en una vitrina. Esta palabra debe ser puesta en nuestro corazón. Debe de guardarse en nuestro corazón. Debe de vivirse y debe de aplicarse para poderla compartir. Comprendamos, hermanos, que tal vez seamos la única Biblia que mucha gente lea a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está perdiéndose? Cristianos interrumpiendo la vida cristiana de otros. El Señor nos perdone en su infinita y gracia, misericordia, y nos ayude a poner nuevamente la mirada en perspectiva. Enfoque 2025 es hacia dónde el Señor nos va a llevar este año, pero no porque termina el 31 de diciembre, sino porque es una herramienta más para seguir perseverando, para seguir caminando, para seguir corriendo esta carrera. El Señor anhela que esta palabra, la espada, la lumbrera, no se separe de nuestras vidas, no se separe, que sea la vara que el Señor nos ayude a utilizar cada día para poder mirar nuestra vida espiritual, para poder también ser fortalecidos y poder ayudar a más personas a encontrar ese camino. Dice 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 11, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que esta palabra del Señor nos acompañe, no solo este año, sino en todo el peregrinaje de nuestra vida. Caminemos juntos como uno en Cristo Jesús, ayudando a más personas a venir a los pies de Cristo, ser discípulos que discipulan, una iglesia que hoy tiene un nuevo enfoque, una iglesia que hoy está llamada a ir y a ser discípulos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Solamente en el nombre de Jesús, en quien hay salvación, esta iglesia podrá caminar. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.